Conexión Vital. Conexión Vital. La familia de Cosechas de Bienestar llega a ustedes Conexión Vital, con la periodista Karen Dondi y con nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés, quien esta noche se encuentra desde Barcelona, España. Buenas noches, Francisco. Televidentes del día de hoy, presentando el programa de hoy con respecto a los tratados de libre comercio y el impacto que están teniendo en el agro, temas como palma, arroz, entre otros. La Conexión Vital esta noche es con el sector agropecuario costarricense. Nos acompañan invitados de lujo para iniciar este proyecto de Conexión Vital. El señor Renzo Céspedes, quien es especialista en comercio internacional, y el ingeniero Marlon Monge, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Productores de Palma y además fue viceministro de Agricultura y Ganadería. Buenas noches, señores. Bienvenido, don Renzo. Buenas noches, Karen. Un placer en compartir tu programa y de participar en tan valiosa oportunidad que ofrece Conexión Vital para comunicar la problemática que enfrenta y los grandes retos que asume el sector agropecuario nacional en el marco de un entorno de globalización tan preocupante como el que existe hoy en día en estos momentos. Don Marlon, bienvenido a Conexión. Muchas gracias, doña Karen, y a don Francisco por esta iniciativa, por Conexión Vital, que es un espacio que viene a darle esa voz y esa necesidad de transmitir qué es lo que está sucediendo en el sector agrícola y cómo podemos desde nuestro sector agrícola, desde los productores y productoras, fortalecer una actividad que ha sido pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país y que en este momento está sufriendo y de lo cual pues requerimos unirnos, conversar y comunicar lo que está sucediendo. Efectivamente, don Marlon. Iniciamos con don Renzo Céspedes. Reiteramos, él es especialista en comercio internacional. Don Renzo, demos un vistazo en el sector agropecuario desde su especialidad y usted que ha trabajado con diferentes organizaciones agrícolas durante ya décadas. Gracias, Karen. En ese sentido, es importante comentar que los grandes retos que afronta hoy en día el sector agropecuario nacional y el sector agroindustrial, pues básicamente responden a los problemas de la crisis de globalización en que está inmerso actualmente el país dentro de los grandes debates y de los problemas de guerras comerciales que se han desatado y que han tendido a crear zonas de influencia económica en donde particularmente el conflicto comercial, principalmente entre Estados Unidos y China, y el manejo de la política comercial de la administración Trump, que es una política invasora y que irrespeta realmente las implicaciones y las condiciones pactadas en el marco de los tratados de libre comercio que Costa Rica tiene vigentes y que en este caso Costa Rica, ya un país con 18 tratados de libre comercio negociados, pretende respetar y a la vez exigir el mismo respeto de sus contrapartes. Tenemos el problema muy serio de que todo ese entorno está en una verdadera situación de crisis. Hay un problema serio desde el punto de vista de lo que es el uso de los aranceles como un arma ofensiva para destruir y generar problemas de desviación de comercio que en este momento ponen en grave riesgo, como nunca antes, las exportaciones de Costa Rica hacia nuestros principales socios comerciales. Tenemos que recordar que en el caso de Costa Rica, nuestros principales socios comerciales son los Estados Unidos, la Unión Europea y posteriormente el área de Centroamérica, y bajo un entorno en el cual nuestro principal socio comercial castiga hoy con un 15% adicional nuestras exportaciones hacia el mercado de los Estados Unidos, desde luego esto llama a una enorme preocupación que, sumado al hecho de eventuales amenazas adicionales por aranceles extraordinarios
sobre productos de exportación procedentes también de zona franca, realmente colocan al país en un estado de indefensión y de crisis que se ve reforzado por la misma crisis que en este momento está viviendo la Organización Mundial de Comercio, en donde producto de la parálisis del organismo multilateral hay casi que una política general de los países de implementar sus propias políticas, de implementar sus propias acciones y establecer esquemas proteccionistas que tienden con claridad a defender ante todo los intereses de la producción nacional de los diferentes miembros de la Organización Mundial de Comercio. Situación que resulta totalmente contraria, totalmente antagónica a la política de comercio exterior que sigue la presente administración de gobierno, en donde lo que vemos es 3 años de desprotección, de eliminación de aranceles sin ninguna razón, de buscar la quiebra de manera sistemática de una gran multiplicidad de sectores productivos, no solo eliminando aranceles, sino en realidad no desarrollando políticas de apoyo al mejoramiento de la competitividad y de la productividad de estos sectores que eventualmente pudieran evitar o ayudar a disminuir el efecto negativo que estos efectos que se están dando a nivel global están hoy en día provocando sobre el sector agroexportador nacional. Y por otra parte, sigue entender que más bien parte del manejo de la política económica de esta administración pareciera estar claramente dirigido a establecer una política cambiaria que ha provocado una revaluación del colón cercana al 27%, con lo cual se ha vuelto un impuesto que no solo resta competitividad al sector agroexportador en el mercado internacional, sino que promueve una gran cantidad de importaciones de productos agrícolas que por un colón revaluado en términos de dólares resultan mucho más baratos de traer e incentivan a una gran cantidad de importadores a traer productos en cantidad masiva para distorsionar el mercado, principalmente enfocado en el sector de gramíneas, particularmente a nivel de arroz, frijoles, y en el sector específicamente también hortícola, en donde hay un efecto nocivo en productos tales como cebolla, papa y tomate. Realmente es preocupante este entorno que estamos percibiendo, porque lo que hace es verificar un Estado que, lejos de estar preocupado por ver cómo preserva a sus agricultores, pareciera estar más bien empeñado en ver cómo los pone en condiciones difíciles, cómo restringe y los coloca en una condición de indefensión, que el mercado internacional en esta materia es salvaje, es un mercado en donde no se respetan los tamaños, no se respetan a los pequeños y medianos productores, sino que en realidad sobrevive aquellos que gozan de las mejores condiciones para poder producir localmente y para poder comercializar con éxito en el mercado internacional, con un claro apoyo de políticas del Estado que resulta evidentemente ayuno en el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica. Ahora bien, vamos con el ingeniero Marlon Monge. Don Marlon, usted representando a la Cámara de Palmeros, a esa gran cantidad de productores y en torno a lo que menciona don Renzo como especialista en comercio internacional, ¿cómo ve usted el panorama? Al día de hoy lo veo un poco complejo en el sentido de que no hemos encontrado desde el Ministerio de Agricultura y desde las líneas de trabajo del Ministerio de Agricultura esas formas de identificar cómo subsanar las debilidades que tiene el sector. Cosas que se pueden controlar como temas y que se pueden hacer esfuerzos tipo de cambio. Eso nos viene afectando muchísimo al sector productor. Temas como el trabajo en conjunto con las organizaciones, con las cámaras, con las asociaciones, en general, con algunas excepciones, la gran mayoría se encuentra en total desarticulación. Elementos como la gestión de las importaciones de productos sensibles, como los hortícolas que ya menciona don Renzo, que se pueden manejar y no se están manejando. Y eso es un tema totalmente direccionado a una deficiencia de gestión que nos estamos encontrando. Y nosotros, desde la Cámara, que representamos a un gran número de productores, estamos hablando que la cantidad de productores de palma en el país son cerca de 3,000 productores de palma, casi 75,000 hectáreas. Somos uno de los más grandes en términos de hectareaje, somos el 5º exportador y que en este momento estamos siendo amenazados
por políticas aperturistas que no están considerando bajo ninguna circunstancia ni información técnica qué es la afectación que vamos a tener, y así como tampoco nos dicen cuáles son los beneficios. Entonces hay una clara dinámica de distorsión que viene maltratando la actividad agrícola y en general a las personas y a las familias que dependen de esta actividad. Estamos en Conexión Vital y vamos a trasladarnos hasta Barcelona, en España, con nuestro director Francisco Dalanés, quien además tiene también unas opiniones y consultas a nuestros invitados de esta noche. Actual que estamos teniendo en este momento, yéndonos un poco más a la coyuntura local, que estamos con repercusiones locales respecto del entorno internacional, a mí me gustaría poder escuchar de parte de Marlon cómo está viendo el desarrollo del ministerio con respecto a los productores, específicamente de su sector palmero, ya que hemos tenido contacto con el sector hortícola, sector arrocero y otros. Lo que hemos visto es una puerta cerrada totalmente a cualquier tipo de comunicación por parte de los que manejan el sector. Si bien muchas veces se reúnen con un cierto grupo que simpatiza con ellos, no se reúne con los representantes del sector y los que tienen realmente un impacto sobre la comunicación de las políticas que hay en el país. Recordemos que el sector agro, de una u otra forma, si siembro una palma, no la puedo cambiar mañana y poner otro cultivo. De hecho, una finca que tenga palmas sembradas y la palma ya no es rentable, le baja el precio a la tierra en lugar de ser un activo que está dentro de la tierra. Por otro lado, tenemos 12,000 personas que dependen del cultivo, si nos vamos a que sean más o menos 4 por familia, y que son un cultivo que, lejos de ser algo que debería estar en crisis o preocupándose en el comercio internacional, debería estar teniendo un auge porque es uno de los sustitutos en los combustibles, en los biocombustibles, no solo en Costa Rica, sino a nivel global, y deberíamos estar teniendo una bonanza en ese cultivo, y nuestro país no está viendo eso. Me gustaría poder tener algún feedback para los televidentes de lo que está pasando con esto. Y con respecto a don Renzo, me gustaría tener tal vez un tema más amplio de cómo nos está impactando el comercio internacional sobre lo que está sucediendo localmente. Nosotros, como sector agrícola, muchas veces hemos visto las actividades locales como lo que sucede en lo local, y lo internacional ni siquiera lo vemos. Sabemos que se firmó el TLC, pero no sabemos cómo nos impacta en el día a día. Y cuando digo al TLC me refería al de Estados Unidos. En general nos referimos a los 18 TLCs que hemos firmado, y de ahí donde viene su valiosa opinión, don Renzo. Muchas gracias, don Francisco. Y bueno, yo te puedo decir, con algunas excepciones a nivel regional, tenemos buenas experiencias, personas muy en específico que hemos logrado trabajar en conjunto. Pero si nos vamos ahora sí a la generalidad, a la cabeza, a las políticas y a las líneas de trabajo del Ministerio de Agricultura, no hay mucho que decir, es prácticamente que nulo, y de lo cual pues no tengo más que comentar. Me parece que, como te digo, hemos logrado hacer algunos esfuerzos de lo regional, pero desde la cabeza me parece que no existe ese trabajo en conjunto, ese valor que tienen las organizaciones, ese músculo que tienen las organizaciones para impactar trabajos a nivel nacional. Yo no veo no logro comprender cómo un ministerio que realmente es grande en el sentido de que tiene oficinas en todo el país, tiene 500, 600 funcionarios, pues no puede atender en totalidad los sectores, pues cómo no trabaja en conjunto. La única forma de impactar, de llegar y de generar valor y de generar competitividad y de atender las necesidades puntuales y también generales de los productores y productoras es a través del trabajo en conjunto. Y eso es algo que a nivel nacional en los últimos 3 años se ha perdido prácticamente. Antes se tenían comisiones de trabajo. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, la Comisión Nacional de Palma, que viene trabajando desde el 2020. Yo tengo cerca de 11 meses en la Cámara de Productores de Palma. Esa era una comisión que sesionaba todos los meses con líneas de trabajo, con proyectos, con avances a nivel interinstitucional y también a nivel de empresa privada. Y al día de hoy te puedo decir que en estos 10 meses que estoy en la Cámara de Productores de Palma ha sesionado 2 veces y con 3 o 4 proyectos de un impacto mínimo y reducido.
Entonces, o sea, básicamente el trabajo en conjunto con las organizaciones pues no está existiendo, no se está atendiendo. Y eso me parece que está sucediendo a nivel global. Entonces, no se está entendiendo el valor que tiene el sector privado y las organizaciones para sacar adelante a un sector. Quiere decir, Francisco, amigos televidentes, a nuestros amigos invitados, que falta esa conexión vital. Don Renzo. Sí, atendiendo tus comentarios, Francisco, realmente creo que uno de los grandes problemas que viene enfrentando el sector agropecuario ha sido el desamparo, principalmente en los últimos años, en esta administración de gobierno con mayor énfasis en cuanto a lo que es el esquema de diálogo, de discusión y análisis con los agricultores y con las organizaciones que representan a los agricultores. Prácticamente uno de los grandes problemas que uno ve desde el inicio de esta administración es que ellos eran los poseedores de la verdad absoluta y vos entrabas a aprobar y aplaudir las propuestas que ellos te presentaban en la mesa o eras un enemigo declarado. Entonces esa actitud de llegar a ejercer el poder tanto desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería como desde el Ministerio de Comercio Exterior, lo único que ha provocado es una situación de ausencia de diálogo, ausencia de foros en donde pueda haber una discusión seria de la problemática de cada uno de los sectores productivos y generando una situación de desamparo muy similar a la que comentaba Marlon en cuanto a la Comisión Nacional de La Palma. Igual ocurrió con la Comisión Nacional de la Papa y la Cebolla, en donde prácticamente dejaron de haber reuniones, dejaron de haber esfuerzos de coordinación entre los representantes de las organizaciones de agricultores y los representantes del ministerio. O sea, ante una ausencia total de diálogo, el gran problema es que el sector ha sufrido el embate de esas decisiones políticas que han provocado una serie de problemas gravísimos de frente a lo que implica en términos generales el comercio internacional y sus efectos en el mercado interno. En primer lugar, porque nunca resolvieron y más bien lo que hicieron fue complicar todo el esquema de registros de agroinsumos, particularmente de agroquímicos, que permitiera atraer nuevas moléculas de menor impacto de carácter ambiental y que facilitara los esquemas de registro tanto de los productos de marca como de los productos provenientes del sector genérico. Por ahí ya empezamos con problemas muy serios de diferencias en los costos de los agroinsumos que no se han resuelto a lo largo de estos años, que se pudo haber resuelto con un reglamento que salió de la administración de don Luis Felipe Arauz en el 2017 y que la Sala Cuarta avaló, pero que con una magnificente torpeza el ministro de Agricultura actual derogó para establecer una propuesta inviable y totalmente adecuada nada más a los productos de registro para ciertos productos de ciertas multinacionales. Entonces realmente ese escenario lo único que hizo fue complicar los esquemas, porque por ejemplo, ¿cómo vas a poner a competir en términos de comercio internacional y del comercio interno en el mercado interno a un sector productivo que por un lado recibe un 27% de revaluación del colón frente al dólar, que se vuelve un impuesto y en donde el producto nacional, por tener costos en colones, se vuelve más caro frente al importado? Y en segundo lugar, a agricultores que están forzados a tener que competir cuando, por ejemplo, en el sector de flores hay un producto que se llama Vertimex, que particularmente, si vos lo vas a comprar, si un floricultor colombiano lo va a comprar, básicamente el costo actual de mercado en este momento de ese producto ronda los 30,000 colones el litro. Si un floricultor nacional lo va a comprar en el mercado nacional, tiene que pagar más de 100,000 colones por el litro. O sea, la realidad es que en materia de agroinsumos tenemos un problema enorme que no se resolvió nunca y vemos a un gobierno desarrollando una política a mansalva de apertura por la apertura sin ningún sentido, que lo único que ha hecho es sobreexponer esos sectores a la competencia internacional, pero en condiciones absolutamente desiguales, porque aquí no hay seguros de cosecha, aquí hay un problema de revaluación serio, aquí hay costos de mano de obra muy altos, tenemos problemas muy serios que desde el punto de vista de los costos operativos de producción no han sido resueltos. Entonces, toda esa sumatoria de factores hace que exponer de manera descarnada
a sectores productivos como el arroz, que se le bajó el arancel del 31 al 4% de una manera irresponsable para favorecer a unos pocos importadores que le pusieron plata en la campaña al señor presidente, realmente es vergonzoso, porque eso llevó a la quiebra de 300 agricultores, de más de 300 agricultores pequeños y medianos, pero además ha provocado una desesperanza en el sector al tratar de buscar soluciones que les permita sobrevivir bajo condiciones tan duras bajo las cuales se les ha puesto a competir. Y por otro lado, vemos que tomaron a un sector en total estado de, por un lado, desorganización y por otro lado, de preparación para hacer uso de instrumentos multilaterales del comercio internacional, como el uso de reglamentos técnicos, como los controles en materia de fraude comercial, como los requerimientos exigentes que deben de existir en materia de inocuidad y de verificación de control fitosanitario y sanitario, que se perdieron con esta administración de gobierno y que al perderse ha provocado que ese ingreso masivo de producto importado que los importadores están aprovechando, porque definitivamente si hay alguien que está disfrutando de las mieles de los efectos rentables de esta administración de gobierno, son sin duda alguna los grupos importadores que por sí mismos prácticamente conforman un mercado casi que oligopólico de control del mercado al consumidor final. De manera tal que ellos han aumentado su rentabilidad, los productos no han bajado de precio al consumidor final y realmente tenemos a un sector productivo que no sabe dónde colocar su producción local porque sencillamente para poder malvenderla muchas veces la tiene que tratar de comercializar a precios muy inferiores respecto al costo real de producción que en este momento tienen una gran multiplicidad de sectores. Ese desinterés de la presente administración de gobierno por proteger realmente los intereses de la producción nacional pareciera ir contrario sensu de lo que hacen los demás países. Pareciera ir contrario sensu de la forma en que los demás países están protegiendo sus respectivos productores, asegurando elementos de seguridad alimentaria que desde todo punto de vista nos parece un elemento vital, un elemento de enorme importancia que ha estado ayuno en la presente política de Estado de este gobierno y que realmente coloca a los agricultores en este cúmulo de elementos de desventaja, los coloca realmente en un estado de desprotección y de crisis que ya lleva más de 10 meses de recesión continua, que básicamente evidencia una recesión económica seria en todo el sector agropecuario que ha implicado la pérdida de más de 112,000 puestos de trabajo en las zonas rurales, en las zonas más pobres, en las zonas en donde el país más bien requiere dinamizar la producción, dinamizar la integración y el desarrollo de políticas que tiendan al mejoramiento de la productividad y de la competitividad de estos sectores. Uno no entiende la lógica de gobierno más que percibirla como una lógica maquiavélica dirigida a favorecer grupos de importadores con el fin de destruir bases importantes de la producción nacional. Ante esta situación, en Conexión Vital queremos hacer ese puente al bienestar por este sector agropecuario costarricense. Señores, amigos televidentes, ¿cuáles serían, vamos con don Marlon, las cosechas de bienestar para hacer esa conexión vital que necesitamos para este sector, no solamente el sector palmero, sino ante este panorama y tratando de hacer una conexión vital, cosechando bienestar, no solamente para el sector agropecuario, sino para todos los consumidores de Costa Rica? Ingeniero, ¿cuál sería su mensaje para ese bienestar de la población? Nosotros somos un país agrícola, somos un país productor agropecuario, tenemos productores y productoras en todo el país que ejercen su labor diaria con mucho compromiso, con mucho conocimiento y con mucho entendimiento de esta actividad. Promovemos acciones de sostenibilidad en la producción. Desde el sector palmero, por ejemplo, también promovemos el bienestar animal a través de convenios para el fortalecimiento del bienestar animal, de equidad de trabajo. Entonces somos un sector que promueve el bienestar de los animales, de las personas, de las comunidades y de las familias, y de lo cual nosotros desde nuestro sector y a nivel general desde el sector agro
comprometidos siempre con la responsabilidad, movemos la aguja de este país, movemos el dinamismo, promovemos el consumo sano de alimentos y promovemos la calidad de vida de las personas. Entonces, doña Karen, es fundamental para nosotros sostener, y no solo sostener, sino impulsar y activar cada uno de los elementos que venga a fortalecer a las personas que viven de la actividad y también a todos aquellos que consumen nuestros productos, que son productos garantizados de calidad, ambientalmente sanos y que son productos que vienen y que generan una contribución importante a este país desde el aspecto económico, ambiental y social. Gracias, don Marlon. Y hablando de productos nacionales, queremos agradecer a este delicioso cafecito que ustedes van a compartir con nosotros, Vista al Valle, quien es ganador de Taza de la Excelencia 2013, que va a acompañarnos en Conexión Vital. Y haciendo esa conexión nos vamos nuevamente hasta Barcelona. Don Marlon, tomando esto precisamente de la tasa de la excelencia, de la competencia a nivel mundial que tienen nuestros productores, el día que este café gana la tasa de la excelencia en el año 2013, no compitió con el resto de caficultores costarricenses como tal, aunque también lo hace indirectamente, compite con el mundo. Si analizamos todo lo que ha venido tocando don Marlon, don Renzo, estamos ante una desconexión entre lo que sucede a nivel global, entre lo que sucede en el Ministerio de Comercio Exterior, entre lo que sucede en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y lo que sucede en este sector que voy a tomar de ejemplo el palmero, donde tenemos fomento del trabajo a los agricultores, a los peones agrícolas, trato animal digno, desarrollo a las comunidades, un producto sano e equilibrado que llegue a la mesa de los costarricenses y que se exporta además del producto que se desarrolla ahí. Y por otro lado, tenemos a nivel de las políticas que se desarrollan entre estos docentes y los productores, tenemos una desconexión total entre la política que se había venido desarrollando desde mucho antes, como habla don Renzo, en las comisiones de papa y cebolla que puso de ejemplo, esto te estoy hablando más de una década, con lo que habla don Marlon de hace 5 años de la Comisión de Palma, vemos que no hay una política, gobierno que vaya a desarrollar un sector, que si bien podríamos pensar que el único afectado es el sector productivo, podríamos, no sé, tratar de desarrollar una política en la que ellos se vean ayudados y los consumidores beneficiados porque les está yendo muy bien. Sin embargo, como bien lo explica don Renzo, les bajaron un 27% los costos de importación al arroz, por ejemplo, le aumentan después de esto un 8% el costo real al consumidor y no vemos dónde está el beneficio. Destruimos un sector productivo que se encarga de que la riqueza que viene de afuera se logre permear en la sociedad, en los sectores rurales donde más cuesta que llegue el desarrollo y se concentra en 4 o 5 importadores. Aquí es donde viene la pregunta, ¿de dónde viene la intención de hacer esto? Los demás países con los que trabajo y por lo que no me encuentro en Costa Rica, se desarrollan políticas agropecuarias en las cuales un seguro le garantiza al productor continuar produciendo. ¿Por qué? Porque si no garantiza al productor una nueva cosecha, el país va para atrás. Si bien pueda que ese producto no pese mucho en el PIB, deja de llegar el desarrollo que está en ese pequeño pueblo, en esa pequeña comunidad con ese producto. Y puse el ejemplo de los seguros, pero por ejemplo, podemos arrancar con temas claros, el Farm Bill estadounidense, cuánto dinero le inyecta a la economía, que si lo traemos y lo dividimos por cabeza en Costa Rica, son más de 5 veces lo que recibió en algún momento un productor costarricense con algo similar a un subsidio, y eso se mantiene en el tiempo en franco crecimiento. ¿Por qué nosotros tenemos que eliminar todos los medios para que nuestros productores tengan un mercado? Ni siquiera hablo de subsidios, sino los medios para facilitarles un mercado, y los países contra los que los ponemos a competir mantienen subsidios directos, subsidios indirectos, herramientas de trabajo decentes y les permiten una vida digna. ¿Qué tienen esos productores que sí defienden nuestro Ministerio de Comercio Exterior, que sí merecen una vida digna del agro, que los productores de nuestro país no tengan derecho a esta vida digna?
Es muy importante, tomando nuevamente el café que tenemos en la mesa de ejemplo, que sí podemos competir, sí podemos ganar y sí podemos hacer bien las cosas, a pesar de todo lo que hemos tenido negativo y en contra como sector durante los años para poder sobresalir en el extranjero. Lo hemos hecho con banano, lo hemos hecho con piña, lo hemos hecho con café, lo hemos hecho con flores en muy pequeña escala porque no tenemos un volumen importante, pero lo hemos hecho. Y lo hemos hecho con papaya, por ejemplo, en otros mercados, lo hemos hecho con melones y se me quedan muchos por fuera. Imagínense dónde estaría nuestro sector agrícola, dónde estaría nuestro consumidor de bien si tuviéramos las mismas herramientas que se tienen afuera, porque queremos quitar los aranceles, queremos eliminarlos, pero para nuestros productores de piña, poner una piña en Estados Unidos o en Europa tiene muchísima complicación. Sino que lo diga don Marlon, que estuvo a cargo de esa cartera en algún momento, es muy complicado poder salir, certificarse, cumplir requisitos, llegar a tener todo en regla para cumplir, por ejemplo, para entrar a Alemania con todo el tema social. Y nosotros le abrimos las puertas a todo el mundo sin garantizarle a nuestro consumidor que va a tener un producto mejor que el que se produce en el país, más barato, igual de beneficioso al medio ambiente, porque nuestros productores tienen que cumplir normativas ambientales, que cuando nos traen una cebolla de Nicaragua no se cumplió la misma. Una cebolla que viene, por poner un ejemplo, sin las mismas normas de inocuidad. Los que hemos ido a Nicaragua a verla, cómo se produce, cómo se exporta, cómo se empaca, lo podemos afirmar porque no nos lo contaron, estuvimos ahí. Entonces, poder traer esta síntesis de lo que sucede a nivel del comercio internacional con lo que indica don Renzo y lo que realmente vive un productor, en este caso de palma, que es el grupo que representa a don Marlon en este momento, es poder decir, estamos desconectados, nuestros gobernantes o dirigentes en esto no están poniendo las políticas que requerimos para que nuestros productores puedan seguir compitiendo a nivel mundial. Los queremos condenar a la pobreza y están lejos del desarrollo país que nos trajo a ser la nación que somos hoy. Así las cosas, desde la familia de Cosechas de Bienestar, estamos en esa conexión vital. Queremos que nos acompañen en Conexión Vital todos los miércoles a las 7:30 de la noche en el canal de YouTube karendondi.com. Nos despedimos. Agradecerle a nuestro director desde Barcelona, España, el licenciado Francisco Dalanés, quien además es ingeniero agrónomo, y a nuestros invitados de esta noche, don Renzo Céspedes, especialista en comercio internacional, don Marlon Monge, quien además es ingeniero, director de Canapalma y fue también viceministro de Agricultura y Ganadería. Hacemos así, Conexión Vital. Conexión Vital. Conexión Vital. La Cámara de Agricultura, el proyecto de ellos lo ven a hacer con